¿Qué tal? Buenas tardes. Clase de propiedad intelectual. Este es mi producto global. El proyecto que realicé y que deseo registrar es una obra de teatro de divulgación de ciencia infantil. En esta situación yo soy el autor y como autor se define a la persona física que ha creado una obra literaria o artística a quien la ley protege para estimular su creatividad. Al registrar una obra se enriquece el acervo cultural de nuestro país. Se obtiene un documento como prueba para reconocerlo como autor y se tiene el resguardo permanente de la obra. Se da publicidad a través de suscripción. Como trámite inicial, se tiene que acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor, lo que es el INDAUTOR, para obtener el registro de la obra literaria o artística. Para seguridad jurídica del autor, del titular y obtener los derechos patrimoniales correspondientes. Inicialmente estos son los requisitos. Se tiene que llenar la solicitud de registro de obra por duplicado. 2. Se tiene que descargar el comprobante de pago de acuerdo a la tarifa vigente y se puede pagar en cualquier institución bancaria. 3. Hay que llevar 2 ejemplares de la obra en el soporte de material de su elección. Esto puede ser impreso o en digital, los cuales tienen que ser debidamente identificados con el nombre de la obra, el nombre del autor o en este caso de autores. En caso de querer nombrar un representante legal, se tiene que llevar un documento que sería un poder notarial para acreditar la personalidad de la persona a la que se le está dando el poder. El plazo de respuesta aproximadamente es de 14 días hábiles después de la fecha de ingreso del trámite. Si se vive fuera de la Ciudad de México, se puede hacer este trámite en las oficinas de la SOP de cada entidad del Estado. Para que una obra sea protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, solo son necesarios 2 requisitos. Número 1, que sea original, y número 2, que esté plasmada en un soporte actualmente conocido o se invente en el futuro. El procedimiento para la protección de cualquier obra, primeramente se toma en cuenta que cualquiera tiene el derecho de hacer la protección de sus creaciones, obras, trabajos, inventos, investigaciones o etc. También todas las creaciones científicas expresadas en forma escrita o en forma digital, tesis de posgrado, ya sea de doctorado, maestría o alguna especialidad, procedimientos de asistencia médica, obras que se utilizan en procedimientos informáticos como los software, ordenadores y datos electrónicos, así como todas las creaciones científicas que no se describen anteriormente, pero que están comprendidas por las creaciones y las reconoce la ley. Se tendrá que elaborar un registro de autor por ser una obra original, ya que en la legislación del derecho de autor se exige originalidad de la composición, el contenido y de su forma de expresión, pero no en cuanto a las meras ideas, información o métodos incorporados a la obra. Como toda obra registrada, tendrá derechos morales, que son aquellos que permitan al autor o al creador que tomen determinadas medidas para preservar y proteger los vínculos que los unen a sus obras, tales como, primeramente, el derecho moral se considera unido al autor y es exclusivo, imprescindible, irrenunciable e inembargable. 2. Como autor, seré única, primigenia y perpetua titular de la obra de mi creación. 3. Corresponde al ejercicio del derecho moral al creador de la obra y a sus herederos. Solo el Estado los ejercerá siempre y cuando se trate de una obra de interés para el patrimonio cultural de la nación. Y como derechos patrimoniales, los cuales permitan a los titulares de derechos percibir la retribución económica y para que terceros utilicen sus obras según sean los siguientes casos. 1. Corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar su explotación. 2. Es titular del derecho patrimonial del autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. 3. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación o edición o fijación del material de una obra en copias, ejemplares efectuadas por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, audiovisual, electrónico u otro similar.
Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante 1. La vida del autor y a partir de su muerte hasta 65 años más. 2. El titular del derecho patrimonial será el autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. 3. El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causavientes por cualquier título serán considerados como titulares derivados. 4. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición, fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuadas por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar. En este caso, como en todas las obras, se tienen que considerar las limitaciones. Esta obra, como es de carácter de divulgación de ciencia, es decir, puede ser para algún impulso científico y apoyo educativo, tales como se especifica. Son aquellos casos en que las obras protegidas por el derecho de autor pueden ser objeto de determinados usos que no requieran la previa expresión, autorización del autor o sus derechohabientes, ni el pago de una remuneración. Las limitaciones o excepciones del derecho de autor se encuentran establecidas de manera específica, suscribiéndose a casos especiales que no atentan contra la moral de explotación de las obras y no causen un perjuicio injustificado o a los legítimos intereses del autor o titular de los derechos. Dichas obras o sus copias sean necesarias para adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacional. Entonces, se tienen que considerar estas limitaciones que yo he considerado porque esta obra es de carácter de divulgación de ciencia y de verdad puede ser de gran utilidad e impulso para los niños, los jóvenes en cuestión de educación científica. Gracias.